Inclinen su rostro, vamos a orar. Nuestro amado buen Señor, gracias porque has traído a tu siervo desde Argentina. Le has guardado, has preparado todo para estos momentos donde nosotros tenemos una cita contigo a través de tu palabra. Venos, Señor, a la vida de cada uno de estos jóvenes, en el poder de tu Espíritu que convence de pecado, justicia y de juicio, de tu Espíritu que santifica y transforma a cada creyente que hay acá. Y usa al pastor Nacho para la gloria de tu nombre, para la predicación del Evangelio, pero también para la salvación de aquellos que tú vas a tocar con tu espíritu, pero también para la edificación de los que somos tus hijos. Gracias, Señor, por su vida y agradecemos todo lo que tú haces y quién tú eres. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buenos días para todos. Hoy va de nuevo, buenos días. No hay nadie en la primera fila, chicas. ¿Qué pasó con los muchachos de ayer? Que me ofrecían dinero, tarjetas de crédito, de todo. Se fueron. Pecadores. Bueno, ¿durmieron bien? ¿Descansaron bien? ¿No? Oh. Filipenses capítulo 3, no importa. No me voy a enroscar con ustedes en charlas que nos van a quitar de lo verdaderamente importante. Yo primeramente quiero agradecer de antemano algunas cosas. Quiero agradecer que yo soy muy malo con muchas cosas. Tuve un profesor en el Instituto Bíblico que después de varios años, cuando terminé, él me dijo: Nacho, yo creo que Dios te ha llamado a su obra, a predicar la palabra, al pastorado, porque después no servís para más nada, me dijo. Duro fue, ¿no? Pero creo que tiene razón. Por eso quiero agradecer algunas cosas. Primero quiero agradecer que los hermanos de aquí del equipo me han ayudado con el PowerPoint. Yo les voy a pedir un favor. Como yo no sé cómo quedó el PowerPoint, yo les voy a ir diciendo, pero no me lo pongan de antemano, así generamos como un clima de suspenso. ¿Está bien? Pero si no hay suspenso y ya sabes que el campamento tiene por título, algunos no saben, me miran como que no saben, tiene por título Sin Retorno, y está basado en un texto que será nuestro texto inicial cada reunión. Filipenses capítulo 3, y si yo no tomé mal mis notas, igual lo teníamos el Sin Retorno por ahí. Filipenses capítulo 3, versículos 13, y yo voy a leer también el 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Yo no pregunté esto, ¿qué versión de Biblia suelen usar? Reina Valera 60. Bien, porque en Argentina se usan diferentes versiones, pero yo estoy con la Reina Valera 60, así que vamos a estar en la misma sintonía. Si tenés otra versión o utilizás otra versión, no hay ningún problema. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Vamos a intentar leerlo juntos. Para que no se adelanten, yo voy a ir como guiando la lectura y me van acompañando a mí. A la 1, Filipenses 3:13, a las 2 y a las 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y dice el 14, a la 1, a las 2 y a las 3. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses es parte de la Biblia que comienza ¿en qué libro? En el libro de Génesis y termina en... Pero dice la Biblia, dice Dios de la Biblia, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabés que la palabra inspirada en el griego significa esto? Escuchá, soplada. La chica ahí lo dijo, soplada. ¿Y qué tenemos que entender? Que cuando leemos, por ejemplo, hoy leímos Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, si bien el escritor humano de Filipenses es ¿quién? Voy a hacer preguntas a los esgrimistas bíblicos. Me encantó el testimonio, una bendición. Y cada vez que alguno piense, yo no tengo un testimonio para compartir porque yo nací en un hogar cristiano, me convertí de pequeño, nunca estuve con drogas, nunca estuve con robo, nunca estuve con maras. Así que mi testimonio, acordate que el testimonio siempre es para compartir y anunciar las virtudes de Cristo, no las nuestras. Y por eso cualquiera sea tu situación o la mía de donde el Señor nos rescató, nuestro testimonio es hablar de Cristo. Filipenses está escrito humanamente por Pablo, que antes se llamaba... Yo voy a hacer preguntas,
Y hoy vamos a comenzar un recorrido propuesto por el equipo de Palabra de Vida aquí en Honduras, en donde vamos a compartir acerca de Dios en la vida de Pablo. Por eso cuando pensamos en Sin Retorno tiene que ver con esto, un hombre que está escribiendo, pero Dios que nos está diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo de adelante. Por ejemplo, hoy jugaron un juego con pajillas y ¿con qué? Hisopo. Yo pensé, en Argentina le apuntarían a los ojos del rival con el hisopo. Aquí no, eran buenos. Tiraban para arriba, para aquí. Si no me equivoco, porque estaba charlando con Samuel y estaba con una oreja mirando lo que pasaba, ¿quién ganó? Las dos veces. Pero quiero decirle a los del rojo y a los del azul, ya está eso. Olvídense de lo que quedó atrás, extiéndanse lo de adelante. Hoy tienen mufa pufa, ¿o no? Quizás sea la oportunidad del rojo. Pero más allá de esta dinámica de campamento, la enseñanza bíblica es mucho más profunda. Vivir a Cristo es una vida sin retorno. Por eso yo voy a decirlo muy respetuosamente, pero voy a decirlo antes de ir a la porción que vamos a compartir en esta mañana. Deberías todas las reuniones preguntarte, ¿en cuál de estos tres grupos estás? ¿Sos un hijo de Dios? ¿No lo sos? ¿O hasta acá creías que lo eras y te has dado cuenta que no lo sos? Y quiero decirte algo como de parte del Señor, en cualquiera de estos tres grupos, Dios nos ha traído esta semana para hablarnos. Aclaración importante, no quiere hablarte porque estoy yo, que vine de lejos. Siempre el hermano, la persona que esté aquí adelante, simplemente debería ser un medio para que Dios a través de su palabra y por medio de su Espíritu nos hable. La primera propuesta es que vivir una vida sin retorno involucra un nuevo camino. Yo no sé si tenemos ahí. Sí, mirá, Hechos capítulo 9, acompáñame. Hechos capítulo 9, vamos a dar lectura y vamos a hacer así, como es una porción que involucra del versículo 1 al versículo 16. Yo no voy a leer todo junto, voy a ir leyendo por partes. Me anima muchísimo verlos con Biblia. Me anima muchísimo verlos algunos con Biblia y para anotar. En Argentina estarían todos con los celulares, pero ¿sabes por qué? Porque muchos usan la Biblia en el celular. ¿Aquí usan la Biblia en el celular? ¿Se puede aquí en Honduras? No, dijo una. Bueno, hagan lo que les digan. En Argentina, vos tenés que acordarte que Argentina, yo les dije ayer, ¿no? Argentina va al Mundial, somos los campeones del mundo, pero somos un poquito más pecadores que el resto. Es así, todos somos pecadores, pero los argentinos un poquito más. Y muchas veces los jóvenes hacen trampa, agarran su celular y parece que están usando la Biblia, pero en realidad lo ves ahí que están, ¿cómo se dice esto? Scrolleando en TikTok o en, mira qué viejo soy, en Facebook. No hagas eso. Por eso que tengas tu Biblia en papel es una bendición. Hoy vamos a hablar de este primer paso de un nuevo camino. ¿Por qué? Tengo que dar un poco de introducción. La vida del apóstol Pablo fue una vida muy usada por Dios, pero antes, como me dijeron, se llamaba Saulo. Y no solo no era cristiano, era un hombre muy, ¿qué? Malo, dijo uno. Sí, pero otra. A ver, pensá si has leído tu Biblia y conoces la historia. Muy, ¿qué? ¿Qué dijeron? Estudiado, muy bien. Estoy buscando otra palabra. Muy, ¿qué? Religioso. Escuchá. La religión, presta atención, no tiene nada que ver con Dios. La religión son las formas externas, los esfuerzos humanos que intentan por sus propios medios hacer la paz con Dios. ¿Sabés qué relación hay entre la religión y Dios? Ninguna. Debería decirte que la religión es una de las herramientas más utilizadas por el enemigo de Dios para engañar a hombres y mujeres creyendo que van por un camino correcto y no es así. Hechos 9 es un poco así. Un hombre religioso
que creyó que iba por el camino correcto, pero Dios iba a mostrarle un nuevo camino. Quiero dar lectura, versículos 1 y 2 como introducción. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Esta es la introducción de Hechos capítulo 9. ¿Y por qué digo la introducción? Primero, qué bueno que puedes leer esa letra, ¿eh? ¿La puedes leer? Yo no leo nada. Pero bueno, Dios bendiga a sus ojos jóvenes. La historia es más o menos así. Jesús había ido a la cruz, Jesús ya había muerto, derramado su sangre por los pecados de todo aquel que en él cree, había sido puesto en una tumba, había resucitado, había aparecido a sus discípulos y a un montón de personas, había ascendido al cielo y la historia empieza, la historia de Saulo, justo en el comienzo de estos seguidores de Jesús que empiezan a predicar de él. ¿Sabés cómo se les decía? Se les decía a estos hombres y mujeres los del camino. Y Saulo, que era un fariseo, que era un judío religioso, odiaba esta nueva moda, odiaba esta nueva doctrina. Tanto la odiaba que respiraba amenazas y muertes. Yo no sé cómo te lo puedo actuar, pero calculo que Saulo era un hombre que si lo veías y le hablabas de lo que Jesús había hecho, empezaba a hacer así. Mi esposa dice que dormir al lado mío es parecido. Yo no le creo porque nunca me escuché a mí mismo, pero ella dice que yo ronco. Tan mal estaba este hombre, tan enojado, que vivía en Jerusalén y pidió cartas, pidió autorización a los líderes judíos para ir a otra ciudad que tenía nombre de fruta. Se llamaba Sandía, dijo uno. No, a la ciudad de Damasco. ¿Sabes a qué distancia estaban? 200 kilómetros. ¿Sabes en qué iba a viajar este hombre? No había autos. Aquí a los autos le dicen carros. No había carros, no había trenes, mucho menos aviones. Y sin embargo este hombre quería tomarse el trabajo de viajar 200 kilómetros para ir a otra ciudad y seguir persiguiendo y apresando a estos mentirosos que hablaban de ese tal Jesús. Ese era el camino que él tenía en Hechos capítulo 9. Pero fíjate lo que va a pasar, porque el Señor va a mostrarle un nuevo camino. Dice el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora miren, queridos jóvenes, antes de poner el primer concepto, vamos a intentar ver juntos qué implica este nuevo camino. ¿Qué implica verdaderamente que Dios intervenga en nuestra vida y que nos lleve en una dirección distinta a la que planeábamos? Primer concepto, ¿qué implica este nuevo camino? Miren qué lindo que lo hice. ¿Les gustó cómo hice el PowerPoint? No lo hice yo, gracias a ustedes, muchachos. Primer concepto, ¿lo podemos ver? ¿Qué implica? Lo primero que implica son nuevos límites. Yo no sé si aquí se usa esta palabra, pero en Argentina se usa mucho cuando un niño, una niña, cuando un adolescente, muchacho, señorita, está pasándose de la raya, viene el padre o la madre. Pregunto, ¿quién es más duro en tu casa, papá o mamá? Lo van a tener que decir sin pensar, rápido, al mismo tiempo. Vas a tener que decir, papá o mamá, ¿quién es más duro en tu casa? ¿La una, la dos o la tres? No entendí nada. Pero por lo que vi está complicado en tu casa. ¿Qué escucharon más, papá o mamá? Otra vez, no se entiende. Pero cuando alguien hace las cosas mal, viene alguno, papá o mamá, y te pone un límite. Hoy Felipe dijo de acá adelante: no los vamos a dejar salir, ¿eh? Están con candado las puertas del lado de afuera. Y si alguno le agarra apendicitis o le agarra un problema estomacal, lo lamento, lo tendrá que hacer aquí. Ahora, más allá de la broma, ¿sabés qué hizo Felipe de aquí adelante? Puso Saulo iba con toda su vida armada.
Sabía para dónde iba, sabía a qué iba, pero en el camino se metió alguien, escuchá, no papá o mamá, se metió el mismo Dios para decirle, hasta acá llegaste. Querido muchacho, señorita, si queremos vivir para Dios, si queremos andar por su camino, por un nuevo camino, eso implica aceptar que Él ponga límites. Dice el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora no te lo voy a hacer buscar, pero en Hechos capítulo 26, Pablo va a mencionar que esta luz era más resplandeciente que el sol. Fíjate lo que hizo Dios, intervino de una manera poderosa, sobrenatural. Y dice el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Conocen esa banda cristiana que es inteligencia artificial que se llama Silbo Apacible? Que tiene esa canción que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La viví, ¿no? Ahí un poco. Algunos conocen más la canción de inteligencia artificial que lo que dice la Biblia. Mirá qué loco esto, ¿eh? Saulo estaba persiguiendo ¿a quiénes? A los creyentes. Sin embargo, la voz dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quiero hacer un paréntesis para vos que sos hermano en la fe. Qué bendición pensar que el mismo Jesús mira tu vida y la mía y nos ve guardados en Él. Nos ve escondidos en Él. ¿Sabes por qué un día, si tenés a Cristo en tu corazón, vas a poder entrar al cielo? Porque cuando vayas a esa ciudad y te enfrentes a su entrada, esa que humanamente nunca podrías traspasar, tu vida y la mía está guardada en Jesucristo. Por eso Saulo escuchó esta voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Ahora miren, les voy a hacer preguntas porque los veo cansados. ¿Están cansados? Es que ayer para los hondureños se acostaron muy tarde, ¿o no? Yo sé que aquí cenan, ¿a qué hora? ¿A qué hora se cena en Honduras? ¿A las 7, 6:30 algunos, ¿no? Pero no más de eso. En Argentina, ¿saben a qué hora se cena? A las 10. ¿Saben a qué hora nos vamos a dormir? Tipo 1, 2. Por eso te dije que los argentinos somos más pecadores que todos los demás. Ustedes sigan como hondureños, pero los veo cansados. Así que les voy a hacer preguntas. ¿Puedo dar puntos para los equipos? No, no voy a dar puntos, porque si no su motivación sería una motivación equivocada. Pero sí quiero decirles algo. A partir de mañana, reunión 2, 3 y 4, cada comienzo de reunión implicará un premio y una mini competencia con preguntas del sermón anterior. Y para mí los premios para ser premios tienen que ser para comer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hago un paréntesis, una pregunta y después vuelvo. En este primer concepto es que un nuevo camino implica nuevos límites. Pero vuelvo, quiero hacer una pregunta. Ayer hablaron de la pulpería. Sé que es un lugar que han visitado mucho, ¿sí? Es el lugar donde se venden cositas para comer, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Qué significa que se vende sopa en la pulpería? ¿Qué es marucha? ¿Qué es sopa? Ah, ¿sopa instantánea? ¿Y compran eso? Ah, bueno, voy a orar por ustedes, porque nunca hubiera ido a una pulpería. ¿Me da 3 sopas? Pero bueno, yo les voy a traer algo que espero que les guste un poco más que la sopa. No sé, bueno, no importa. Retomo, escuchá. Retomo. Vos sabés que yo siempre hago estos paréntesis para ver si estás acá. Como los veo cansados, les voy a hacer preguntas. ¿Cómo se llamaba el perseguidor? ¿A qué ciudad iba? Y dice el verso 4, y cayendo en tierra. Y es interesante que la porción no menciona, pero sería muy justo pensar que Saulo viajando de Jerusalén a Damasco, ¿cuántos kilómetros había? Algunos se acuerdan, otros me miran con una cara como diciendo, no te voy a responder nada, argentino. Así, esta es la cara que veo a veces de acá. 200 kilómetros. Es justo pensar que Saulo, siendo un religioso importante,
¿Sabes en qué viajaba? Es justo pensar que él viajara en caballo. No lo dice el texto, pero es justo pensarlo. Es interesante, en Argentina tenemos un dicho cuando alguien es muy argentino. Muy argentino es que es muy orgulloso, muy egocéntrico, que se la pasa diciendo que va al mundial, que es campeón del mundo. ¿Sabes qué le decimos a esa persona? Che, porque los argentinos decimos todo el tiempo che, ¿viste? Bájate del caballo. ¿Sabes qué hizo Jesús con Saulo? Lo bajó del caballo. Le puso un nuevo límite. Le dijo, ¿vos pensás que vas para allá? No vas más para allá. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ustedes tienen la Reina Valera 60 como yo. Y viste que la Reina Valera 60 tiene estas frases que las lees y decís, ¡ay, qué bendición! ¿Qué significa? ¡Qué bendición! ¿Qué significa dura cosa te es dar coces contra el aguijón? ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? ¿Hasta cuándo, Saulo, vas a seguir dando patadas? Me agarro porque si no me caigo. La cos es la patada que da ¿qué animal? El caballo. Dice, ¿hasta cuándo vas a estar dando patadas contra un aguijón? ¿Sabes que muchos piensan, y yo también? Que Jesús ya le venía hablando a Saulo, pero él no estaba escuchando. Por eso se le apareció con el resplandor de una luz que lo tiró del caballo camino a Damasco. Yo quiero decir algo sin ningún tipo de broma, quiero que escuches. ¿Te ha estado hablando Dios de cosas hace tiempo y no querés escuchar? Mirá que Él muchas veces tiene que intervenir la vida y poner nuevos límites. Y para Saulo fue algo que parecía livianito, pero no lo fue tanto. ¿Por qué? Porque este nuevo camino no solo implicaba nuevos límites. Él le va a decir en el verso 5, yo soy Jesús. Nadie en la historia del judaísmo hubiera utilizado esta frase para referirse a sí mismo. ¿Sabe por qué ningún judío hubiera dicho yo soy y su nombre? Porque si vas a la historia del pueblo judío, en Éxodo, cuando Dios va a aparecérsele a este viejito que iba a utilizar para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿te acordás cómo se llamaba este viejito? Que empezó siendo un bebé que pusieron en una canasta o en un canasto cerca de donde se bañaba la hija ¿de quién? De Faraón, y fue criado como un egipcio, pero a los 40 años se fue, y a los 80 años, 40 años después, en el desierto, se le va a aparecer Dios en una zarza que ardía y que no se consumía, y cuando este viejito le va a decir, pero cuando yo vuelva a Egipto y le diga a los judíos, ¿quién me envió? ¿Qué les dijo? Dios le va a decir, le vas a decir que el que te envió se llama Yo Soy. Por eso nadie desde esa época hasta hoy, ningún judío ortodoxo hubiera usado esta frase. ¿Sabes por qué Jesús la usó? Porque Él es el yo soy. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Querido muchacho, señorita, necesito avanzar. Un nuevo camino implica nuevos límites. ¿Estás dispuesta a que Dios te diga, por ahí no, esto no? ¿Estás dispuesta a que Dios nos baje del caballo? ¿A que Dios nos muestre que estamos equivocados? Si alguien me hubiera dicho que a mis 47 años iba a estar en Honduras predicando de Dios cuando era un adolescente, me hubiera burlado de esa persona. Le hubiera dicho, ¿estás loco? Cuando era adolescente, 14, 15, 16 años, ¿sabes qué quería ser? Lo que quieren ser todos los argentinos. ¿Sabes qué? Jugador de fútbol. Pero la diferencia, yo sé que no lo vas a creer, es que yo jugaba muy bien al fútbol. ¿Por qué? Se ríen y se burlan. Ahora me parezco más al balón de fútbol. Pero jugaba muy bien, de verdad. Me habían ofrecido ir a jugar al fútbol a Estados Unidos. Jugaba muy bien. Después de eso, que no le di mucha importancia, yo quería ser abogado. Y me iba muy bien en el colegio. ¿Sabes en qué materia me iba muy bien? ¿En qué materia? En todas. El argentino me sale, ¿viste? El Señor lo tiene que refrenar. Me iba bien en inglés, pero me iba muy bien en todas. Era un excelente alumno. Ya tenía mi matrícula en la universidad para empezar a estudiar Derecho. Iba a ser abogado.
Y Dios cambió mis planes. Porque no son tan importantes nuestros planes. ¿Querés que te lo diga en palabras del sermón? No es tan importante nuestro camino. Es importante que entendamos que Él tiene un nuevo camino para la vida. Implica, en primer lugar, nuevos límites. Vamos a ir más rápido. Fíjate en segundo lugar lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 6 al versículo 12. Hechos 9, 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Otra palabra de la Reina Valera 60, ¿Quién me da un sinónimo para atónitos? Sorprendidos, gracias. Porque no creo que nadie le diga a su madre: oh madre, hoy estoy atónito. No, aquí se usa en Honduras. Los dejé atónitos, ¿no? Pero igual me encanta la Reina Valera 60. Entonces estos hombres estaban sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y ni comió ni bebió. No sé si entendés y si estás prestando atención, espero que sí. Después de esta luz, después de escuchar la voz, por 3 días, Saulo estuvo ¿cómo? Ciego. Y no solo ciego, sin comer ni beber. Ni siquiera una ¿qué? Una sopa. Que me imagino que estaba pensando: por favor, denme una sopa. Me sorprendió lo de la sopa. Pero bueno, vuelvo. Escuchá, 3 días. 3 días que ni siquiera pudo por sus propios medios llegar a Damasco, aunque estaban cerca. ¿Quiénes los tuvieron que llevar? ¿Prestaste atención al texto? Fíjate, lee el texto. ¿Quiénes los llevaron adentro de Damasco? Los hombres que estaban ¿con quién? ¿Y Saulo qué era de esos hombres? Probablemente era su jefe. Y ahora el jefe era llevado de la manito por estos hombres porque Jesús le había dicho: entra a la ciudad y espera que se te va a decir qué tenés que hacer. Un nuevo camino, en primer lugar, querido joven, implica, primer punto, ¿cuál era? ¿Nuevo? Segundo, fíjate, nuevas instrucciones. ¿Te gusta que te den instrucciones? Son medio mentirosos los hondureños, Vamos a hacer un juego, rojo contra azul. Se paran todos. ¿Viste? No, era un juego, podés sentarte. Lo primero que pensaste es: ¿qué me voy a parar? Esto no lo usan acá, esto es argentino, ¿no? Acá no usan esto, ¿no? Pero decís: ¿por qué me voy a parar? ¿Porque lo dice este calvo que está ahí adelante? ¿Que encima es argentino? ¿Que encima transpira? ¿Que encima va al mundial? Bueno, no importa eso, escuchá. A todos nos cuesta aceptar instrucciones. ¿Querés que te lo diga de otra manera? Órdenes. ¿Sabés qué le dijo Jesús a Saulo? Levántate, entra en la ciudad y esperá que te van a decir lo que tenés que hacer. Y yo no sé si viste, esto fue guía de Dios, pero mirá la imagen que los hermanos que hicieron el Power pusieron. Dice nuevas instrucciones y abajo ¿qué hay? Una Biblia. ¿Querés saber cuáles son las instrucciones de Dios para la vida? No necesito que me lo respondas, pero escuchá. Si cuando digo esta frase, tu mente, tu corazón, tu interior no dice que sí, deberías dudar de vos. ¿Querés saber qué quiere decirte Dios para tu vida? Si dentro tuyo decís: la verdad que no me interesa mucho, no estoy tan interesado en lo que Dios tenga, estoy más pensando en mis planes. ¿Sabés que es muy probable que no seas un hijo de Dios? Va de nuevo. Es muy probable que si al escuchar el deseo, la voluntad, las instrucciones de Dios para la vida, sus órdenes a través de la palabra, no hay un interés genuino de tu parte, es muy probable que no seas un hijo de Dios. No recuerdo el nombre del muchacho que compartió su testimonio, recuérdenmelo. Eduardo. Hermoso testimonio. Hermoso testimonio porque nos habló del Señor y de la obra en su vida, pero me impactó pensar cómo él, criado en una iglesia, en un contexto religioso, hubo un momento de su vida
en donde se dio cuenta que esa relación personal con Cristo no estaba. ¿Saben qué me preocupa? Yo no conozco mucho Honduras. Lo poco que conozco me encanta. Y veo que son, y lo digo de verdad, muy distintos a la Argentina. Son respetuosos. Es que los conozco poco, ¿no? Son tranquilos, son limpios. Chicas, ustedes son limpias, son bien portados. Y una sociedad así está buenísima, pero sirve mucho para maquillar la rebeldía de tu corazón. ¿Estás dispuesto a que Dios te diga qué hacer? ¿Estás dispuesto a abrir su palabra y que sus instrucciones sean distintas a las que vos pensás? Saulo tenía toda su vida planeada. Estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Y sin embargo le dice el Señor, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 8, Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Le llevaron de la mano y le metieron en Damasco. Pero mirá lo que dice el verso 10, porque las instrucciones no eran solo para Saulo. Dice el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Ananías era cristiano o no? Uy, ¿están acá? ¿Era cristiano o no? Sí, era discípulo del Señor. Y entonces el Señor le va a hablar en el verso 11 y le dice, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Ahora miren, jóvenes, tanto para Saulo como para Ananías hubo instrucciones. Yo quiero decirte una cosa muy importante, que Satanás va a querer convencerte de lo contrario. ¿Sabes qué te va a decir Satanás constantemente? Dios se olvidó de vos. No tiene un plan para vos. Todos se ponen de novio menos vos. Todos saben que van a estudiar menos vos. Todos están sirviendo en su iglesia porque tienen todos dones y talentos menos vos. Y me gustaría recordarme y recordarte que eso es una mentira del diablo. Todo lo que dice Satanás es mentira. Por eso dice Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ese fue el primer versículo que tuve que memorizar para jóvenes involucrados. Raro el versículo, ¿eh? Juan 8:44, pero me quedó clavado en la mente. ¿Sabés quién es Satanás? Él es un mentiroso y padre de mentira. Y por eso cuando pensamos en las instrucciones del Señor para Saulo y para Ananías, somos confrontados con esta cuestión de si estamos dispuestos a obedecer. Viste que antes, no lo voy a hacer ahora, dije, pónganse de pie. ¿Cuántos se pusieron de pie? 7. Si hubiera habido premios, se ponían de pie todos, ¿eh? Qué interesados que son los hondureños, ¿eh? ¿Saben qué le voy a traer de premio mañana? Sopa. No, mentira. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a abrir su palabra cada día, escuchar su voz e intentar obedecer sus instrucciones? A todos nos gusta dar órdenes, pero ¿cómo nos cuesta obedecer órdenes? Claro, vos decís, ¿sabés por qué me cuesta? Porque vos no conocés a mi mamá y a mi papá. Mi mamá y mi papá son terribles. ¿Sabés por qué me cuesta? Porque vos no conocés a mi líder de la iglesia. Mi líder de la iglesia es terrible. ¿Sabés por qué me cuesta? Porque vos no conocés al pastor de mi iglesia. El pastor de mi iglesia es terrible. Espero que no. Pero quiero decirte algo, tu papá, tu mamá, el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, el profesor de tu escuela, el profesor de la universidad, ¿sabés quiénes son terribles? Todos, porque todos somos ¿qué? Pecadores. Pero ¿cómo puede ser que nos cueste obedecer instrucciones de un Dios que no es santo? Es santo, santo, santo. ¿Cómo puede ser que nos cueste tanto
rendir nuestra voluntad a su voluntad. Yo voy a terminar. Un nuevo camino implica, en primer lugar, nuevos límites. En segundo lugar, nuevas instrucciones, pero quiero ir al último concepto. Y antes de que lo veas en pantalla, quiero leerte Hechos capítulo 9, versos 13 al 16. Entonces, Ananías, antes de seguir leyendo, ¿quién era Ananías? Un discípulo. ¿Qué le había dicho Dios? Que tenía que ir a buscar ¿a quién? Le había dado la dirección específica. Había puesto el Google Maps, le había compartido la ubicación en tiempo real. Podía llegar sin problema. Y le había dicho que tenía que ir a buscarlo porque Saulo estaba haciendo ¿qué? Orando. Y él había visto en visión que venía uno llamado Ananías que le ponía las manos y que esa ceguera que había tenido por ¿cuántos días? 3 días, se iba a desaparecer. Fíjate lo que dice el verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. No había Facebook, no había Instagram, no había TikTok. ¿Hay alguna red social que me estoy olvidando de las que usan ustedes? Twitter, o si, te la dije en inglés, ¿viste? There was no Twitter, there was no X. Pará, se me sale el argentino ahí. Sin embargo, Saulo era famoso. ¿Famoso entre quiénes? Entre los cristianos. ¿Por qué? Porque sabían que de Saulo había que escaparse. Y ahora Dios le pide a Ananías que lo vaya a ver. Entonces Ananías dice, verso 13, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, tenés razón, Ananías, me había... No. Es Dios. Escuchá lo que nos dice Dios. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Un nuevo camino implica nuevos límites, nuevas instrucciones. Mirá lo último. Último punto. Un nuevo destino. Saulo pensó que su vida estaba destinada a ser un líder religioso judío. Sin embargo, el Señor va a decir en el verso 15, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Un nuevo destino. Mira, voy a compartirte algo personal. Soy medio malo con las fechas, pero hace 15 años, un matrimonio que vivía en Buenos Aires, de los cuales éramos muy amigos, seguimos siendo muy amigos, nos invitaron a comer a su casa. Siempre que me invitan a comer a una casa, ¿qué digo? Sí, obvio. Y encima, ¿sabes qué me invitaban a comer? Una comida muy común en Argentina, no es sopa, te aclaro. ¿Sabes qué es? Asado. Así que fuimos a comer a la casa de nuestros amigos hace 15 años un asado, todavía lo recuerdo, pero no por lo que comí. Estábamos comiendo, terminamos de comer y nos quedamos charlando. Los argentinos somos muy de charlar. Y este matrimonio más o menos de nuestra edad, que estaba sirviendo en otra iglesia y nosotros estábamos sirviendo en otra iglesia de la que estamos ahora, nos empezó a contar, o nos siguió contando, porque veníamos hablando, un proceso que Dios estaba haciendo en su corazón. Él era gerente comercial de una empresa muy importante en Buenos Aires y ella era profesora de inglés. Y en esa charla, en ese asado, nos contaron que estaban orando y que tenían ganas de hacer un viaje misionero al norte de África. Porque estaban orando por los pueblos musulmanes. Los escuchamos, hicimos cara de argentino, dijimos, uy, qué lindo. Oramos con ellos y nos fuimos. Nos fuimos de una casa donde tenían 2 autos, donde tenían piscina, donde tenían un montón de comodidades, quiero ser sincero, que nosotros no teníamos. Y no las envidiábamos, pero decíamos, qué bien que viven nuestros amigos. Después de unos meses nos volvimos a juntar. Y no solo nos volvimos a juntar a comer, sino que nos dijeron, che, volvimos del viaje, queremos contarle algo.
entendemos de parte de Dios que Él nos está llamando a irnos, a dejar los trabajos, a vender la casa, a irnos a vivir al norte de África. Yo era pastor en la otra iglesia. Lo miré y le dije, ¿estás seguro? Sé que no te lo tendría que decir porque soy el predicador esta semana. Como éramos amigos, seguimos siendo amigos. Le dije, ¿estás loco? Nuestros amigos se fueron al norte de África hace 12 años. ¿Querés que te diga algo raro? Hoy yo soy pastor de la iglesia de la cual ellos salieron. Ayer me escribió. Me dijo, gordo, ¿por qué será que algunos me dicen gordo? Solo los amigos. Así que si me decís por ahí gordo, ojo, te puede caer un rayo del cielo. Decís calvo sube, el Señor manda un oso y te come. Eso es solo para los lectores de la Biblia, pero no importa, vuelvo. Me mandó un mensaje ayer y me dijo, amigo, llegamos, vamos a estar en Buenos Aires 6 meses. No sabes qué bendición para mí va a ser, me dijo él, que estemos juntos en la iglesia 6 meses. ¿Qué te quiero contar con toda esta historia? Hay nuevos destinos para las vidas de aquellos que estamos dispuestos a caminar el camino que Dios tiene. Y yo voy a hacer una aclaración importante, que se aplica a Saulo, que se aplica a cada misionero de palabra de vida, que se aplica a mis amigos que viven en el norte de África, que se aplica a mí y a mi esposa, que somos pastores de iglesia. Ninguno de nosotros, quiero dejártelo claro, ninguno de nosotros ha dejado de ser terribles. Pecadores perdonados, hombres y mujeres que no deberíamos estar involucrados en cosas tan sublimes. Pero ¿sabés qué hace que brille más eso? La gracia de nuestro Dios. Él quiere llevarme a vivir una vida sin retorno, a vivir la vida que vivió Saulo, que se transformó en Pablo, una vida que tenía un nuevo camino, y para eso hay que aceptar los límites de Dios. Hay que escuchar sus instrucciones y hay que estar dispuestos a paso, descubrir que Él tiene un destino totalmente distinto al nuestro. Fíjate que dice el verso 16, y termino aquí. Porque yo le mostraré cuánta salud, dinero y amor le daré. ¿Dice eso? No. Porque yo le mostraré cuánto es necesario que Él padezca por mi nombre. Querido muchacho y señorita, yo quiero hacerte una pregunta para que pienses. No para que respondas. ¿Estás dispuesto a vivir para Cristo? Aun si eso implica sufrir. A veces tengo la sensación que el mundo cristiano cree que la vida cristiana es un juego. Que es ir a campamentos, a conferencias, participar en jóvenes involucrados, servir en tu iglesia y después vivir una vida como si eso no fuera importante. A veces tengo la sensación, y quiero ser respetuoso, pero quiero ser sincero con vos, que hay muchos de los que están acá que quizás no se den cuenta lo que es vivir para Dios. Un hombre dijo alguna vez, hace muchos años, una frase que quiero tomar prestada. Pero antes de decirte esa frase para terminar, quiero explicarte quién era. Es una historia que cuento mucho porque me ha impactado mucho. ¿Ustedes saben quién es el mejor jugador de fútbol del mundo? Messi, ¿no? Voy a callar esas voces que se meten en medio y lo arruinan todo. Messi, ¿saben de qué país es Messi? ¿Por qué te digo esto? Escuchen, qué malos que son los hondureños. Necesito terminar. Escúchenme porque si no termino, sigo. El hombre que dijo esta frase hace muchos años era como el Messi del deporte que él jugaba. El deporte, cuando te lo diga, no existe aquí en Honduras, en Argentina tampoco. Pero en Gran Bretaña era en esa época el deporte más famoso. ¿Sabes cuál era el deporte? Cricket. Y este hombre se llamaba C.T. Studd.
Era el Messi del cricket. Y en el momento más alto de su carrera, él decidió dejarlo todo para servir a Dios en las misiones. La gente pensaba en esa época lo mismo que yo le dije a mi amigo, pero de un hombre famoso. Y le hacían entrevistas para ver si este hombre se había vuelto loco. Y él dijo una frase que yo quiero terminar con esta frase. Él dijo esto, escuchá. Si Jesús, va de nuevo, presta atención, si Jesús verdaderamente es Dios y murió por mí, entonces nada de lo que Él me pida es demasiado. Si Jesús es verdaderamente Dios y murió por mí, entonces nada de lo que Él me pida es demasiado. Querido muchacho, señorita, yo sé que no es una conferencia misionera. Es tiempo de, a la luz de la palabra, ver la obra de Dios en la vida del apóstol Pablo, pero necesitamos entender que vivir una vida sin retorno implica un nuevo camino, nuevos límites, nuevas instrucciones y un nuevo destino. Y quiero decirte algo, será una semana de pasarla hermoso, pero será una semana en donde si escuchás la voz de Dios, vas a tener la responsabilidad delante de Él de tomar decisiones. Amado Padre, adoramos tu nombre, te bendecimos, te agradecemos. Queremos poner nuestras vidas en tus manos y rogarte que tu palabra, usada por tu Espíritu, pueda hacer una diferencia. Señor, gracias por tu intervención en la vida de Saulo, camino a Damasco. Pero gracias, Señor, porque así como pusiste en su vida un nuevo camino, tú quieres poner en nuestras vidas tu impronta, tu marca, tu influencia. A través de los límites tuyos, Padre, a través de las instrucciones de tu palabra, a través del destino que ya tienes pensado para cada uno de nosotros. Padre, danos la gracia de poder cumplir y vivir tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Y yo sigo rogándote, Señor, para que si en este lugar hay chicos, chicas, muchachos, señoritas que todavía no te conocen, que tu Espíritu pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y que esta semana sea la semana de encontrarse verdadera y genuinamente con Cristo. En su nombre oramos agradecidos. Amén.